Muy buenas tardes, amigos, y bienvenidos a Pasaje a lo Desconocido. En la tarde de hoy queremos compartir con ustedes un tema que hace mucho tiempo queríamos desarrollar aquí en nuestro espacio. Ha salido por distintas causas en otros programas y hoy por fin lo compartimos con ustedes. ¿De qué les hablo? Sigmund Freud, psicología, psicoanálisis. De todo eso vamos a estar hablando en la tarde de hoy. Sigmund Freud es considerado uno de los grandes pensadores del siglo XX, famoso por sus ideas sobre los sueños, la sexualidad infantil y el papel del inconsciente. Freud se consideró a sí mismo como un científico que había descubierto un método que él llamó psicoanálisis, para comprender los misterios de la mente. ¿Es científico el psicoanálisis? ¿Qué vigencia tienen las ideas de Freud frente a la comprensión de la mente en la actualidad? Freud revolucionó nuestra forma de pensar acerca de nosotros mismos, pero en la actualidad existe una brecha cada vez mayor entre el punto de vista popular y el científico acerca de Freud. Y una de las razones por la que esperamos hasta ahora, y no lo hicimos anteriormente este programa, es porque queríamos, sin discusión, que nuestro invitado fuera uno solo. Alguien que es además amigo de este programa de toda la vida. Me refiero nada más y nada menos que a don Manuel Calviño. Muy buenas noches, mi amigo Taladrí. No dije profesor titular ni nada de eso, Nada la Facultad de Psicología, Nada no de dije eso. nada. Don Nada Manuel. de eso. Sigo pensando que lo más importante es padre de 5 hijos y abuelo de 7 nietos. Muy bien, muy bien. Entonces, ¿qué le propongo a usted y a los amigos? Tenemos un documental que usted va a presentar. Como ahora recuperamos los 15 minutos que habíamos perdido, podemos poner todos estos materiales. Usted lo va a presentar, pero antes de ver el documental, yo quiero conversar un poquito con usted. Y la primera pregunta yo creo que es lo suficientemente general como para dar pie a todo este debate. ¿Por qué usted cree que en el 2023 seguimos hablando y se sigue hablando con tanta frecuencia e intensidad a veces de Freud? ¿Es por él, su historia? ¿Es por los aportes que hizo a la psicología? ¿Es por el famoso psicoanálisis? ¿Es por el famoso el diván para tratarse? ¿Es por el papel del sexo en su teoría? No sé. Le hago preguntas de cosas que he leído o escuchado en algún momento. Usted es el especialista. Adelante. Taladrí, yo creo que hay muchos factores de por qué Freud sigue siendo una figura con una presencia importante en el escenario científico profesional de las especialidades psiquiatría, psicología, en fin. Y yo creo que una de ellas tiene que ver justamente porque a pesar de los años, pensemos que la obra fundamental de Freud fue escrita entre, digamos, los últimos 10 años del siglo XIX y los primeros 35 años del siglo XX. Él murió en el 39 y nació siglo anterior, en el 1856. ¿Ya? Y fue una obra con un nivel de provocación, de polémica, de cuestionamiento, de esas cosas que tú no puedes quedarte imparcial, o sí o no. Y yo creo que hasta el día de hoy, pues eso mantiene una suerte de vigencia. El pensamiento de Freud es irreverente. En este sentido es un pensamiento revolucionario, dinámico, crítico, ¿verdad? Y necesitamos mucho de eso. Y la otra cosa que yo creo que así como Freud levantó muchas pasiones bajas, levantó muchas pasiones altas, ¿ya? Y en este sentido generó una cantidad de seguidores, incluso los que fueron llamados en algunos momentos sus disidentes, es decir, la esencia de la dinámica del pensamiento freudiano psicoanalítico la mantuvieron. Es decir, ninguno renunció a reconocer la paternidad de la obra de Freud en sus trabajos. Estoy pensando en Jung, en Ferenczi, estoy pensando, bueno, en fin, hasta en Lacan, mucho, entre comillas, más recientemente. Y luego tuvo una expansión por el mundo entero tremenda, en América Latina, sobre todo en el sur y bastante en México,
el desarrollo de las ideas freudianas fue tremendamente fuerte. Es más, yo creo que Freud se latinoamericanizó y cogió su obra una perspectiva muy particular dentro de este continente. El asunto del valor de lo sexual, de la significación o del llamado de la atención sobre la sexualidad como valor de potenciación de la actualidad de su obra, a esta altura de juego, ¿de qué va a hablar Freud de la sexualidad que no se haya visto, hablado, hecho para atrás, echado para adelante? Claro, pero en el momento que lo dijo. Pero estamos hablando de por qué su actualidad. En el momento que lo dijo, efectivamente era muy fuerte, era contundente. Igual hay una representación muy traída de los pelos de la noción de sexualidad en Freud, ¿no? Uno habla, bueno, Freud, el sexo, el coito, qué sé yo. La noción de sexualidad en Freud va por otro camino que lo incluye, pero no esa visión cuasi pornográfica con lo que en algunas veces algunos autores, sobre todo los críticos, han tratado de hablar de Freud. Para mí Freud fue uno de mis impulsos para la Facultad de Psicología. Yo leía Freud antes de entrar en la Facultad de Psicología, cuando era todavía estudiante de preuniversitario. Y recuerdo que cuando me entrevistaron en la facultad, en la entrevista de ingreso, una de las cosas que me preguntaron fue, ¿qué has leído de psicología? ¿No? Y de pronto yo mismo me sorprendí diciendo la cantidad de cosas que yo había leído de Freud, no solo de Freud, también de otros psicoanalistas que en los años 50 fueron muy importantes, sobre todo psicoanalistas norteamericanos, que influyeron mucho también en lo que fue el primer momento de la presencia y el desarrollo del psicoanálisis en Cuba, que ahora anda también y hay representantes de los movimientos psicoanalistas en Cuba. Creo, no te puedo dar un dato totalmente exacto, pero creo que la mayoría no son freudianos ortodoxos, son más bien adeptos, por decirlo de alguna manera, a los modelos estructuralistas, Lacan, en fin. Pero ahí está Freud. Y una última cosa importante, el pensamiento de Freud impactó mucho más allá de los límites de la psiquiatría, de la psicología o de la medicina, como se decía en la época. Invadió prácticamente todo el pensamiento cultural de su época y de la época actual. Es decir, en algunos países, digamos Argentina, yo me atrevo a decir que hay una cultura psicoanalítica popular, ¿no? Que la gente utiliza nociones en su vida cotidiana que son 100% freudianas, a lo mejor ni saben que son freudianas, pero está metido en el pensamiento cultural. De hecho, yo recuerdo que fue para mí un tremendo placer, Rufo Caballero me invitó a escribirle el prólogo de un libro de él que se llama Un hombre solo en una calle oscura, que es un análisis del cine norteamericano negro, ¿verdad? Usted contó esa historia en mi película favorita. Ah, sí, no me diga. Bueno, sí, pues la vuelvo a contar claro, otra vez. Son dos públicos. Porque no, es que ahora viene, porque viene muy bien, porque justamente ese cine norteamericano es de los años 50, ese cine negro es tremendamente freudiano, freudiano. Así que yo creo que sí, y todavía probablemente tendremos Freud en círculos obviamente más reducidos, porque el mundo de las computadoras y de las neurociencias pegadas más a las estructuras básicas, fisiológicas, biológicas del comportamiento, probablemente ya no lo necesiten tanto. Fue un homenaje que hicimos ambos a Rufo, usted sí, contó sí. Y dijo, y yo le pregunté cuál era, de todo lo que se ha llevado al cine de Freud, películas, sí, etcétera, sí, usted seleccionó una. Sí. Creo que era la de Montgomery Clift. La de Montgomery Clift. Creo que fue esa la que usted seleccionó como la que más muy bien el ambiente de Freud, además Montgomery Clift, tremendo actorazo. De hecho, para algunas personas la imagen de Freud es Montgomery Clift, sobre todo para los que conocieron la película. Fíjate que ha habido después otras cosas de Freud. Recientemente Netflix hizo una miniserie. Nada que ver, como diríamos en el barrio. Se queda con... Me quedo con John Huston. Me quedo con John Huston y Montgomery Clift, sin duda. Escuche esto. Si yo fuera a hacer un esquema empobrecedor, como todo esquema, en fin, de esto que estamos hablando hoy, yo diría que es oscuridad, un diván, la persona acostada,
la hipnotizan, empiezan a buscar en sus sueños y encuentran que en la infancia pasó algo que es la causa mágica que provoca los problemas que tiene en la adultez. Y un poco eso se asocia con Freud, el psicoanálisis, etc. Dije esquema y empobrecedor. Sí, sí. Ahora le pongo el esquema empobrecedor en sus manos para que me lo destruya. Bueno, en primer lugar, efectivamente, el diván, cuando Freud tuvo que salir huyendo de Austria, porque el nazismo estaba detrás de él para acabar, de hecho, quemaron su casa, quemaron su obra, todo, y se fue a Inglaterra, donde fue recibido. Se llevó pocas cosas. Se llevó algunas figuras de colección que él tenía que eran muy importantes para él, su escritorio, su silla y su diván. ¿Se lo llevó? Sí, absolutamente. Y se llevó su diván. Entonces, claro, hay una asociación muy fuerte con el psicoanálisis y el diván por Freud. Pero hay muchos psicoanálisis que no se hacen en diván, para nada. Yo recuerdo un amigo mío que era psicoanalista de alto nivel en Río de Janeiro, y siempre teníamos muchas discusiones porque yo soy un lector reconocido del psicoanálisis, pero no soy adepto de las interpretaciones teóricas que hace Freud. Entonces discutíamos mucho. Y yo le decía siempre, ¿no? Desde esa vocación de la psicología cubana, yo le decía, pero bueno, tus pacientes son básicamente clase media alta, imagínate tú, estoy hablando en el año 86, Taladrí, 1 hora de análisis en Río de Janeiro. Con ese hombre costaba $350. Eso era en el 86. En el 86. Hoy, ¿cuánto sería? $1,000 y tantos. Fácil, ¿ok? Y entonces, al año siguiente, cuando yo volví, él se enteró que yo volví, me buscó, me llamó por teléfono, tengo que hablar contigo. Y al fin nos juntamos y me dice, ya estoy atendiendo a los favelados. Él trabajaba en el Hospital Pedro II, que es un hospital público, y que detrás de él está una de las favelas más grandes de Río de Janeiro, 550.000 personas en aquel momento, y están por encima de 1 millón. Entonces me decía, ya estoy atendiendo a los favelados. Entonces yo le digo, bueno, a ver, Yurandir, ¿qué haces? Baja el favelado y le dice, tírate en el diván y ponte a contarme los sueños. Y me dice, no, Manolo, por favor. Me siento con él y vamos conversando de la vida, y ahí yo hago el psicoanálisis. Es decir, que es una visión tradicional, es la época, Freud lo entendió así, lo vio así, le facilitaba el modelo de trabajo que él tenía, y obviamente tenía sus ventajas, tenía sus desventajas. Un psicoanalista no ortodoxo, muchos años después, dijo, yo no podía tener a mis pacientes nunca en el diván porque se me dormían. Entonces, pero tampoco esa idea de lo hipnotizo. Freud trabajó con la hipnosis, hizo un tiempo de estudio con Charcot en París, pero justamente el psicoanálisis es la separación de Freud del método de la hipnosis, que es un método igual vigente. Tenemos aquí en Cuba gente buenísima, el doctor Cobian por Santiago de Cuba, que es un gran amigo, sigue trabajando con la hipnosis, pero Freud se separa de la hipnosis y entra más en el mundo de la libre asociación, el dejar salir las ideas, ¿verdad? Y ir construyendo el proceso y las interpretaciones a partir de ese proceso. La hipnosis, para alguna gente que no son especialistas, es real. Se logra hipnotizar a la persona y que haga o diga cosas que no diría en estado prehipnótico. No me provoque, porque llamo a los hipnotizadores nuestros psicólogos buenos de primera. Lo hace. Absolutamente, por supuesto. Bueno, vamos a pedirle una cosa. Usted nos ayudaría a buscarlos para hacer un buen programa sobre hipnosis. Absolutamente, eso es nada más que escribirle ahora mismo. Aquí tengo el teléfono y ya está hecho. Yo le digo esto de la hipnosis, no solo porque a nosotros nos parece un tema fascinante para este espacio, ¿no?, sino porque también nos los están pidiendo los que cariñosamente llamamos accionistas principales, nuestros televidentes. Mire, como decía Consuelo Vidal, mire para allá, vamos a mirar la pantalla. Mire, ahí está. Esto lo envía Gilberto Pérez y dice, les pido dentro de lo posible dedicar un programa a la hipnosis, tanto en Cuba como en el mundo. Mil gracias por estar de manera permanente con la teleaudiencia cubana. Un abrazo desde Camagüey. Bueno, muchísimas gracias por esta sugerencia, que mire qué bien vino. ¿Usted vio, doctor? Efectivamente, y si lo quieren los accionistas y además lo quieres tú, que entiendes bien la lógica del programa, y tenemos las condiciones para hacerlo, dalo por hecho. Hipnosis en Pasaje a lo Desconocido, va.
Bueno, contamos con usted. Absolutamente, puedes contar. Ya no solo es detective social, ahora es productor también. Mire, relacionista público del programa. No, produce contenido. Ahora bien, Cuba y Freud. Cuba y el psicoanálisis, Cuba y las teorías de Freud. ¿Qué me puede decir? Como todos los amores, se entienden y se desentienden, polemizan, no se quieren, se vuelven a querer, ¿ya? Hubo un desarrollo del movimiento psicoanalítico, de las ideas psicoanalíticas, antes del 59, importante. Los psiquiatras jóvenes de la época, pues todos de alguna manera, los más importantes se aficionaron al psicoanálisis, ¿verdad? Estoy pensando en personas que a lo mejor reconocen nuestros televidentes. El doctor Bustamante fue un cercano, el doctor Arés, padre de nuestra querida amiga Patricia Arés. Es decir, había una intención fuerte por el psicoanálisis. No era el único modelo de aproximación a los problemas de la psique. En la época había otros. Por otro lado estaba el doctor Diego González Martín, fue mi profesor, un tipo que escribió un libro espectacular que se llama Ciencia e Ideología y tenía una visión distinta, muy crítica del psicoanálisis. Y ahí en los 60 se produjo una polémica, ¿verdad?, de si se podía hacer psicoanálisis en Cuba o no. Había una imagen complicada que había nacido en la Unión Soviética. En la Unión Soviética el psicoanálisis sí fue prácticamente proscrito, ¿verdad? También hubo un movimiento y los psicoanalistas tuvieron que retractarse. Ahí están figuras como Alexander Romanovich Luria, que escribió en Pravda y dijo, no, me equivoqué, el psicoanálisis no debe ser de ninguna manera. Aquí no, aquí se produjo la polémica y se llevó a las instancias en la época del gobierno, de las organizaciones revolucionarias integradas, y hubo una respuesta muy clara. Nosotros lo que tenemos que resolver es el tema de la salud mental de las personas. Si es con una o con otra, ese es un problema técnico, ese es un problema científico que tienen que resolver los científicos. Y en ese sentido creo que fue una buena postura. Igual, cuando yo entro en la universidad estaban publicadas en la editora revolucionaria las obras escogidas de Freud. Y así como las publicaron, las guardaron en unos cajones, las escondieron en un almacén, del cual yo tuve la oportunidad de extraer algunas, pero había una cierta reticencia, ¿no? Luego, con la presencia de algunos profesores jóvenes, esto se soltó, tanto se soltó, que en el año 86 justamente, en el 86, Manolo Calviño, en el 86 creo que fue, perdón por la imprecisión, abrimos por primera vez para América Latina y probablemente oficialmente dentro del campo socialista, hicimos un primer encuentro entre psicólogos marxistas y psicoanalistas. Freudianos, kleinianos, de todo tipo. Y vinieron en masa, vinieron más de 500 psicoanalistas y juntos discutimos muchas cosas muy interesantes. Psicoanalistas con posiciones políticas de avanzada, ¿verdad? Gente de izquierda, gente que había sido montoneros, que eran guerrilleros, en fin. Y tenían una mirada técnica desde el psicoanálisis que no les impedía una función social de su trabajo. Entonces, hoy existen grupos de jóvenes que han generado sus propios grupos de desarrollo del psicoanálisis, lo practican y obviamente con las condiciones que tenemos y no hay ninguna dificultad con eso, hacen sus encuentros, sus eventos, en fin, es un modelo de pensamiento, es un modelo teórico y es también una práctica clínica respetada, reconocida y que tiene cierto nivel de influencia en el sector profesional. En la facultad se enseña. Bueno, a ver, las universidades en general, con las políticas de perfeccionamiento, las carreras universitarias son apenas una base. Se supone que luego con los diplomados, las maestrías, los doctorados, ¿no? Entonces, claro, son formaciones de las cosas esenciales de la profesión y tú no te puedes detener a enseñar psicoanálisis a fondo. Pero no hay ningún estudiante en la Facultad de Psicología que en la carrera no se le haya hablado de psicoanálisis, no se le haya hablado de Freud, críticamente o no críticamente, dependiendo, ¿no? La libertad de cátedra obviamente existe, pero no hay un estudiante en la Facultad de Psicología que pueda decir, ay, yo no sé quién es Freud, yo nunca he oído hablar de Freud. No es el caso. Como sí lo fue
en la otrora Unión Soviética. ¿Donde usted estudió? Donde yo estudié. En la época que usted estudió allí, no... En la época que yo estudié... La época que usted iba al cine y veía las películas, veía Siberiada en ruso y... Sí, no, Siberiada en ruso todavía está bien porque es rusa. Pero imagínate tú vivir por vivir en ruso. La vio en ruso, sí. Ahí montando diciendo, Pachalsta. No, era raro. Usted contó como usted veía las películas ahí cuando estudiaba. Era raro. No, lo digo yo. Eso es igual que las películas dobladas al español, que entra un oeste y Gary Cooper entraba y decía, oye, rapaz. Oye, rapaz. Pero así. bueno, no, ese es el otro programa. Ese es el otro. Que ya usted hizo época allí. Sí, ya usted hizo época allí. Ahora, ¿qué nos queda por el tiempo? Que usted nos presente a los amigos el documental que vamos a ver. ¿Qué cree? ¿Qué le gusta? ¿Qué no le gusta? ¿Qué piensa del documental que vamos a ver a continuación? Ok, yo recibí de Mayrín, la productora, ¿verdad? 3, 4 opciones de documentales que podía tener acceso a ellos en internet, y yo sí le dije, me parece que este es el mejorcito. Honestamente, creo que debía haberle dicho el menos malo. Menos malo, ¿por qué? No quiero echarle un cubo de agua fría a la gente que diga, apaga el programa. No, es un buen documental desde el punto de vista de la narración histórica, ¿verdad?, de la figura de Freud. El título creo que es Freud en el diván, ¿ok? Que en realidad nunca es puesto en el diván, pero bueno, narra, ¿verdad?, quién es Freud, las vicisitudes que pasó, porque obviamente no fue para nada bien recibido, sobre todo en los primeros años. Su trabajo, su obra fue bastante rechazada, y en este sentido puede darnos una idea de cómo se fue conformando la figura de Sigmund Freud y su trabajo dentro del psicoanálisis. ¿Qué es lo que no me gusta a mí? Que es un documental con muchos sesgos. Es un documental con muchos sesgos. Es un documental hecho desde una supuesta neutralidad. Yo nada más que voy a narrar los hechos, pero ¿cómo los narra? Bueno, pues todas las personas que hablan de Freud y del psicoanálisis, obviamente, si lo fueron, ya no lo son, no son adeptos del psicoanálisis. Es decir, no hay una voz que defienda a Freud, que defienda el psicoanálisis. Segundo, todos son, yo digo genéricamente dicho, americanos. Hay ingleses, ¿no? Anglosajones, si quiere, ¿ya? Todos, ¿ya? No hay un europeo, no hay un húngaro, no hay un latinoamericano, que tiene otra mirada también totalmente distinta. Tercero, se dicen cosas que son verdaderamente inexactas, y yo me voy a tomar la atribución, si tú me dejas. ¿Cómo no? No, porque hay un momento en el documental en que se dice, uno de los pocos premios, por decirlo de alguna manera, que recibió Freud en vida fue el premio, el premio Goethe de literatura. Entonces se dice premio Goethe de literatura. El premio Goethe no es un premio de literatura, es un premio a una obra contundente que impacta sobre la cultura y que impacta sobre el pensamiento en una época determinada. Entonces es como decir, no, le dieron el premio porque escribía bien y punto. Entonces yo encontré un fragmento de la carta que le envían a Freud explicándole por qué le dan el premio. Y dice así: el Consejo de Administración del Fondo, al discernirle a usted el premio, estimado profesor, desea expresar la alta estima que le merecen las revolucionarias consecuencias de las nuevas formas de investigación creadas por usted sobre las fuerzas plasmadoras de nuestro tiempo. Con el método estricto de la ciencia natural y al mismo tiempo en una osada interpretación de los símiles acuñados por los poetas, su labor investigadora ha abierto una vía de acceso hacia las fuerzas pulsionales del alma, creando así la posibilidad de comprender en su raíz la génesis y arquitectura de muchas formas culturales y de curar enfermedades para lo que el arte médico no poseía hasta entonces las claves. Si tú me dices que esto es un premio literario... Entonces, ¿usted cree que eso es una evidencia de lo que usted dijo del sesgo? Yo creo es una de las tantas evidencias. Aquí lo demostró. Hay muchas. Ellos lo presentan como algo literario. Como algo literario, y además todos los que hablan son personajes con una mirada nuestra. Freud no le gustaron los Estados Unidos cuando estuvo en los Estados Unidos. Regresó a Europa y dijo, ese país es un desastre. Ese país es un desastre. No me gustó nada. Entonces, quién sabe si los
norteamericanos le guardan un poco de recelo por aquellas declaraciones, ¿no? Pero mire que se han hecho cosas en Estados Unidos sobre Freud, películas. Cantidad. Y sigue habiendo una asociación psicoanalítica fuerte, una asociación de psicología dinámica, de inspiración freudiana, psicoanalítica fuerte, pero... Entonces, en resumen... Perdón, te tengo que robar 2 minutos. No. El problema, tú sabes por dónde viene, y no quería dejar de decir esto, es por un cuestionamiento que ha tenido históricamente Freud. ¿Es el psicoanálisis una ciencia, sí o no? Y entonces, claro, tú me traes a los científicos de las ciencias duras, las ciencias naturales, que tienen una concepción de ciencia determinada, y te dicen, no, esto no es una ciencia. Estos son elaboraciones literarias, qué sé yo, bien hechas y todo, pero esto no es ciencia. Y claro, ahí hay un tema que para mí es una enfermedad, me perdona, ¿no? Desde tiempos ya remotos, desde que la ciencia es ciencia, y estamos hablando de las ciencias naturales, se han abrogado el derecho de decir lo que es ciencia y no es ciencia. Y lo que es ciencia y no es ciencia es lo que se parece a mí, que sí soy ciencia. Entonces, mi pregunta siempre es la misma. ¿Por qué no nos cuestionamos la noción de ciencia? ¿Por qué indagamos si el psicoanálisis es o no ciencia desde esta perspectiva? Y no indagamos si es otro modo de pensar la ciencia. Cosas que podemos sacar del psicoanálisis y seguir pensando que es un problema actual de la diferenciación entre las llamadas ciencias naturales, más llamadas ciencias duras, que son duras, pero tienen muchas partes blandas, como todo, y las llamadas ciencias sociales, que tienen muchas partes blandas, pero tienen también muchas partes duras. Entonces, la noción que no se cuestiona es la noción de ciencia. Entonces, mire, eso da para un tremendo programa. El tema de si esto es ciencia o no, si que es ciencia, que no, opiniones divididas ahí. Sin duda. Que por lo que usted explica las hay. Bueno, vamos ya a ver el documental. Vamos a verlo, que recuperamos los 15 minutos del programa y gracias a eso lo estamos viendo. Perfecto. Despide usted mismo, que usted es un invitado estrella que además ha hecho época en todos los programas en que hemos compartido espacio. Bueno, pues nada, Freud en el diván. Un acercamiento al conocimiento sobre ese personaje polémico que fue Sigmund Freud y sobre su obra que todavía, a más de 100 años de haber sido básicamente elaborada, se mantiene vigente. Entonces, ya saben, siempre les digo lo mismo. Estudien, indaguen, investiguen para que saque usted sus propias conclusiones. La revolución freudiana empezó aquí, en Viena. Estas imágenes tomadas a finales de los años 20 muestran a un grupo de seguidores de Freud. Llegaban de todo el mundo a la ciudad que se conocía como el centro del psicoanálisis. Algunos eran médicos, como el mismo Freud. Otros eran intelectuales atraídos a Viena por la emoción de sentirse parte de un nuevo movimiento. Pero la mayoría llegaban para aprender la nueva forma de tratamiento radical de Freud. Entraban en su famoso consultorio de la calle Bergasse 19 con la esperanza de aprender las técnicas de análisis con el propio maestro. Cuando estas imágenes fueron tomadas, Freud tenía más de 70 años. Su hija Ana, también psicoanalista, era su inseparable compañera. El psicoanálisis era la pasión de Freud. Durante el día visitaba a sus pacientes. Por la noche pasaba horas leyendo o escribiendo. Era incansable en su dedicación a lo que él llamaba su nueva ciencia. Sus ideas eran tan poderosas, tan potentes, que han influido extraordinariamente en casi todas las disciplinas humanas, incluyendo la literatura, el arte o la medicina. Pero el legado freudiano es muy complejo. Aunque él quería que el psicoanálisis fuera una ciencia en sí misma, en la actualidad se le considera sobre todo como una forma de terapia. En la década de los 30, Joseph Börtjes, un joven médico, viajó a Viena para aprender el psicoanálisis con Freud. En la actualidad, el doctor Börtjes, psiquiatra en la Universidad Estatal de Nueva York, describe su primera sesión. Me sorprendió su apariencia física. Por aquel entonces ya tenía más de 70 años y parecía muy pequeño y frágil, y al mismo tiempo era muy enérgico. Hablaba con un vigoroso estilo doctoral, acortando las sílabas.
Era directo e iba al grano. Dijo que sería un placer enseñarme. Comentó sus honorarios que equivaldrían a unos $20 la hora, lo cual ahora parece poco, pero en aquella época en Viena eran unos honorarios considerables. Me dijo que mis responsabilidades consistirían en exponer mis pensamientos, mis sentimientos, y en ser sincero y discutir mis sueños. No marcó ninguna meta específica. Creo que suponía que con el tiempo dispondría de material suficiente para interpretarlo, o como él decía, inducir al estado consciente. Y así es como se desarrollaba el proceso psicoanalítico. Cuando se inauguró el Museo Freud de Londres en el verano de 1986, muchos de los seguidores de Freud, aquellos que habían aprendido las técnicas del psicoanálisis, se reunieron para rendirle homenaje. Entre ellos se encontraba el profesor Peter Gay, historiador de la Universidad de Yale y autor de una nueva biografía de Freud. El museo se encuentra en la casa donde Freud vivió el último año de su vida, tras huir de Viena durante la ocupación nazi. Llevó consigo muchos de sus objetos más queridos, su escritorio, su colección de antigüedades y el famoso diván. La Viena de finales del siglo XIX era una ciudad contradictoria. Estaba dominada por la ética victoriana de una estricta moralidad, y al mismo tiempo era una ciudad que también se emocionaba con las nuevas ideas provenientes de una comunidad artística e intelectual muy activa y brillante. Pero la Viena de Freud era un mundo de ciencia y medicina. Sus amigos eran médicos y su educación era esencial, mucho más importante, creo, de lo que pudiera serlo para un médico convencional, ya que él asimiló no solo los conocimientos médicos, los cuales utilizaba más como psicólogo que como doctor, sino también una filosofía, una visión del mundo, una visión secular completamente materialista en la que hizo encajar su psicología. Freud se distinguió académicamente a una edad muy temprana. Era un escritor fecundo y un ávido lector sobre arte, humanidades y ciencia. Asistió a la Universidad de Viena para estudiar la carrera de medicina, una de las pocas profesiones que ofrecían oportunidades a un joven judío. Freud se educó con los métodos científicos de laboratorio del siglo XIX, que subrayaban la importancia de la experimentación, la observación y la medición. Llegó a ser un experto en neurología. Estos dibujos ilustran su interés por el cerebro y el sistema nervioso. Sus experimentos con células nerviosas le llevaron a desarrollar un nuevo método de obtención de muestras de tejido para su estudio. Durante varios años, Freud trabajó en hospitales y clínicas privadas. A medida que aumentaban sus clientes, él se iba interesando por la histeria, un trastorno nervioso en el que los pacientes experimentaban síntomas físicos sin padecer una enfermedad propiamente física. Comenzó a utilizar una técnica nueva y polémica, la hipnosis. Sin embargo, al no obtener los resultados deseados, acudió a su colega y amigo Joseph Breuer, en busca de consejo. Tal como Freud escribiría más tarde, fue en esas conversaciones donde comenzó a tomar forma el psicoanálisis. Durante algún tiempo, cuando se le preguntaba a Freud quién era el creador del psicoanálisis, no decía «yo soy el creador», sino que citaba a su amigo y colaborador Joseph Breuer, un médico vienés de más edad, porque Breuer le había contado el historial clínico de uno de sus pacientes. Se trataba de una mujer joven, inteligente y bien educada, que presentaba un conjunto de síntomas psicológicos muy extraños. Por ejemplo, olvidaba el alemán. Le resultaba imposible beber de un vaso y padecía largos lapsus de atención que de alguna forma parecían ser de tipo histérico. Y así es como se llamarían más tarde. Un caso muy complejo de histeria. Ahora bien, Breuer, más o menos por accidente, encontró la forma de tratarla eliminando estos síntomas. Lo hizo pidiéndole a la mujer, o bien ella se lo sugirió a él, en cualquier caso su participación en la curación fue muy importante, que cuando se mencionara un síntoma, ella debía tratar de decir lo que le recordara. Con el tiempo, eso se convertiría en la famosa curación por la palabra. Al principio Freud hablaba con sus pacientes cuando estos se encontraban en un estado hipnótico. Creía que los síntomas histéricos estaban relacionados con acontecimientos dolorosos ocurridos en la infancia. Estimaba que si sus pacientes podían recordar y hablar de la primera vez que habían experimentado dichos síntomas, se aliviaría su sufrimiento.
Gradualmente fue abandonando el uso de la hipnosis. En uno de sus casos más conocidos, el de Fräulein Elisabeth von R., Freud describe el método que utilizaba para ayudar a sus pacientes a vislumbrar sus primeros recuerdos. Le hice acostarse y mantener los ojos cerrados. Durante el análisis empleé la técnica de evocar imágenes e ideas presionando con el dedo la cabeza de la paciente. Cuando le presionaba la cabeza, ella decía que no se le ocurría nada. Yo volvía a presionársela sin resultado alguno. Le dije que tal vez no prestara la suficiente atención, y ella replicó diciendo que tal vez sus ideas no fueran las apropiadas. Le dije que eso no era asunto suyo, que ella tenía la obligación de ser absolutamente objetiva y limitarse a decir lo que se le ocurriera, tanto si le parecía apropiado como si no. Freud comenzó a utilizar una técnica que denominó de libre asociación, en la que animaba a sus pacientes a hablar libremente, sin interrupciones ni sugerencias de ningún tipo. En 1895, Breuer y Freud publicaron sus trabajos en Estudios sobre la histeria. Freud explicaba allí la historia clínica de sus pacientes y resumía por primera vez las técnicas que más tarde constituirían la base del psicoanálisis. Entre ellas se incluían la libre asociación y la transferencia, el proceso mediante el cual un paciente transfiere sus sentimientos de anteriores relaciones en su relación con el analista. Antes de acabar el año, Freud anunció otro importante descubrimiento, su teoría de la seducción. Afirmaba que la histeria era causada por abusos sexuales o seducciones que habían tenido lugar en la infancia. Freud basó su nueva teoría en el testimonio de sus pacientes. La teoría de la seducción no fue muy bien recibida por los colegas médicos y académicos de Freud. Rechazaron sus conclusiones e incluso Breuer rompió con él. Freud pasó entonces por un período de aislamiento intelectual. Durante ese tiempo compartió sus ideas en especial con un amigo y colega, Wilhelm Fliess. Las cartas entre Freud y Fliess indican que la sexualidad llegó a ser el concepto central en el pensamiento de Freud. El crítico Jeffrey Mason, que tradujo las cartas, cree que también revelan la disposición de Freud a explorar, junto con Fliess, unas nociones sexuales extremas. Lo que me fascinó al leer las cartas de Freud y de Fliess fue la gran compenetración existente entre ellos. Al principio parecían haberse encontrado en este vasto desierto científico dos hombres capaces de pensar de la misma forma, que pensaban igual. Fliess desarrolló una serie de teorías muy extrañas e incluso excéntricas sobre la relación existente entre los genitales femeninos y la nariz, lo que él denominaba neurosis del reflejo nasal, afirmando que los efectos que se iniciaban en los genitales se reflejaban en la nariz. A veces incluso llegó a considerar la posibilidad de intervenir quirúrgicamente. Freud durante mucho tiempo creyó en dichas teorías aceptando las ideas de Fliess y de hecho consideraba que realmente coincidían con las suyas. Ahora creo, mirando hacia atrás, que no coincidían y que Freud sin duda lo hubiera reconocido algunos años después. Pero durante un cierto periodo de tiempo, Fliess ejerció una gran influencia sobre él. He descubierto que los sueños representan un estado de las cosas tal como yo hubiera deseado que fueran. Por lo tanto, el contenido de un sueño es la realización de un deseo y su motivo es un deseo. Si adoptamos el método de interpretar los sueños, encontraremos que realmente los sueños tienen un significado. Freud concluyó diciendo que los sueños revelaban deseos sexuales y agresivos de la infancia. Publicó esta nueva visión radical en 1900 en su obra Interpretación de los sueños, y según él, era su trabajo más original. Consideraba que había descubierto una verdad universal, la idea de la sexualidad infantil, que todo ser es sexual desde el momento de nacer. Freud quería demostrar que el psicoanálisis tenía aplicaciones más allá de su empleo como tratamiento para la neurosis, que era la clave del funcionamiento de la mente. En rápida sucesión, Freud publicó Los chistes y su relación con el inconsciente y la psicopatología de la vida cotidiana, en donde describiría cómo los deslices y los olvidos revelaban conflictos del pensamiento o sentimientos ocultos. Freud consideraba que los sueños, la sexualidad infantil y el inconsciente eran sus grandes ideas. Dijo: los poetas y los filósofos descubrieron antes que yo el inconsciente, pero yo he descubierto los medios científicos con los que puede ser estudiado. Pero la mayor parte de la comunidad científica de Viena encontró sus ideas excéntricas y extremas. La noción de Freud del inconsciente es singularmente freudiana. Suponía que existía una zona de la mente que acababa cerrada en el transcurso del desarrollo humano y dentro de la cual
Los instintos tempestuosos luchan por liberarse, pero no logran hacerlo de forma adecuada debido a este hecho de estar cerrados, y eso es la mente inconsciente. Es un inconsciente de tipo animal. Encierra toda clase de instintos salvajes y tempestuosos. Cuando hablamos de una conducta inconsciente, lo hacemos en un sentido muy diferente al utilizado por Freud. El inconsciente de Freud era muy dinámico y mucho más plausible en el contexto de las nociones biológicas de su época, ya que para Freud el inconsciente era nuestro pasado evolutivo, y en ese pasado animal evolutivo hay ciertas cosas que son incompatibles con la civilización moderna. Pero no hay forma de escapar a ello, porque estamos obligados a heredar todas esas cosas del pasado y a repetirlas. Así que el inconsciente está vivo, cerrado, y es poderoso y peligroso. Forma parte del pensamiento del siglo XIX sobre el organismo y la evolución. En 1905, Freud publicó 3 ensayos sobre la teoría de la sexualidad, vinculando así lo que él llamaba las etapas psicosexuales del desarrollo, oral, anal, fálico y genital, con los rasgos de la personalidad. El público se sintió indignado por la utilización del lenguaje sexual con relación a los niños. En privado, Freud admitió a Fliess que sus nuevas ideas sobre la sexualidad presentaban serias implicaciones en la causa de la histeria para su original teoría de la seducción. Escribió a Fliess diciendo que se había equivocado. Ahora creía que lo que sus pacientes habían descrito como abusos sexuales realmente eran fantasías, el resultado de los deseos de la infancia. Gran parte de la polémica que rodeó a Freud se ha centrado en la cuestión de si el psicoanálisis es una ciencia o no. El mismo Freud creía que tenía aplicaciones más amplias. En los años que siguieron a sus más importantes publicaciones sobre la sexualidad infantil, Freud aplicó los principios psicoanalíticos a la religión, la historia, la literatura y la antropología. También había creado un nuevo modelo de la mente: el ello, el yo y el superyo. Estas 3 fuerzas representaban la interacción de la pasión, la racionalidad y el juicio moral. Sus ideas eran tan peligrosas que muchos intelectuales se sintieron atraídos por el psicoanálisis como forma de comprender cuestiones sociales y filosóficas: guerra y paz, amor y odio, religión y moralidad. En 1911 se formó en torno a Freud una asociación internacional de psicoanalistas. El psicoanálisis fue rechazado mayoritariamente por la comunidad científica tradicional. Esos primeros analistas se consideraban a sí mismos la vanguardia de un nuevo movimiento intelectual y se unieron para enfrentarse a un mundo exterior hostil. También había desavenencias dentro del grupo. Carl Jung, uno de los admiradores más fervientes de Freud, dijo que éste había exagerado la importancia de la sexualidad infantil. Más tarde, Karen Horney, otro psicoanalista, afirmó que Freud no había comprendido nada de la psicología femenina, un alegato que repitió durante los años siguientes. La Primera Guerra Mundial fue un momento crucial en la historia del psicoanálisis. De la noche a la mañana alcanzó una mayor credibilidad. Se creía que las técnicas derivadas del psicoanálisis podían ser útiles en el tratamiento de los soldados que padecían neurosis de guerra. Después de la Primera Guerra Mundial se incrementó el interés de los europeos por los métodos freudianos. En Berlín se inauguró el primer instituto de aprendizaje del psicoanálisis. En Viena, los miembros de la Sociedad de Viena inauguraron una clínica psicoanalítica. Los psicoanalistas creían, al igual que Freud, que un individuo desarrolla complejos patrones de conducta a una edad muy temprana y que dichos patrones inevitablemente emergen a la superficie en los análisis por medio del proceso de transferencia. Para Freud, sus pacientes confirmaban sus ideas. Ellos le proporcionaban el material necesario para desarrollar la teoría del psicoanálisis. Y lo que sus pacientes revelaban en sus sesiones demostraba su validez. A pesar de que Freud visitó a cientos de pacientes, solo desarrolló extensamente 12 historias clínicas. Estos 12 casos y el método del estudio de casos concretos forman la base de la práctica del psicoanálisis. En la actualidad, muchos analistas consideran el método del estudio de casos concretos prueba suficiente. El hecho de escuchar a los pacientes, confirmar sus esperanzas, no demuestra nada.
No construye una prueba suficiente para un examen de forma rigurosa. El psicoanálisis necesita volver al marco donde pueda ser examinado de forma experimental y extraclínica. Es preciso examinar aquellas áreas de la teoría que han sido problemáticas y hay que seguir adelante, y creo que es muy difícil que ello lo hagan los propios analistas. Carecen del aprendizaje y de los antecedentes necesarios para tratar al psicoanálisis como la forma de ciencia natural que una vez fue. Lo que Freud había desarrollado, lo que él sostenía que había desarrollado, eran en realidad dos sistemas entrelazados. Uno era una teoría de la conducta humana, tanto normal como anormal, y un sistema de terapia de tratamiento que aliviaba las enfermedades mentales. Él creía que se confirmaban mutuamente. En mi opinión, la llamada teoría del psicoanálisis no puede considerarse una teoría científica, porque se parece más a un Weltanschauung, una ideología acerca de cómo los seres humanos deberían ser y de cómo deberían comportarse. Ahora bien, eso es legítimo, pero no es científico. Ideología es tal vez la mejor palabra moderna para ello. Es una religión seglar. Volviendo a la terapia, a menos que se crea que existe una enfermedad que está siendo tratada, no se trata de una terapia, sino de una forma de ayudar a la gente. De hecho, son dos cosas muy distintas. Creo que es muy posible aceptar gran parte de las ideas y métodos terapéuticos y rechazar casi toda la teoría. Y esa es mi posición. Hasta ahora, las pruebas que apoyan la teoría freudiana son ínfimas y en absoluto concluyentes. En el Centro de Estudios Infantiles de Yale, en New Haven, los investigadores están explorando ciertos aspectos de las teorías de Freud, observando a niños pequeños. El estudio se centra en niños de 4 a 6 años, la edad que Freud consideraba como la fase más crítica del desarrollo, la etapa de Edipo. Los investigadores reconocen la importancia de muchos factores en el crecimiento del niño, pero, al igual que Freud, ven en el factor sexual un factor clave, conflicto que guarda relación con la identidad y los sentimientos de los niños hacia sus padres. Las sesiones se graban en vídeo para su posterior estudio. He has little pants. It's actually a girl with a short haircut. Oh. Can you put this down? Can you put that on, please? Mm-hmm. It's a dress with pants. Uh-huh. Have you ever seen that? Have you? Yes. El equipo de investigación estudia las cintas buscando patrones de lenguaje, las interacciones que la niña mantiene con la analista y los temas de sus juegos. Creen que constituyen indicios para comprender los sentimientos de una niña con relación a muchos temas, incluyendo el desarrollo de su propia identidad sexual. Is it a boy, is it a girl? And she says at first that it's a boy. She then takes the pants down and says, no, it's a girl. And she's able to deal with the incongruity by saying, well, it's a girl with short hair and pants. And I think that, you know, the curiosity and perhaps some of the conflict that one sees in children at this age is something that she's working on at this moment in the play. La metodología de este estudio depende de la observación e interpretación de los investigadores, la mayoría de los cuales son analistas. El estudio puede ser útil para desarrollar las ideas de Freud, pero no satisface las demandas más rigurosas del método científico. Otros investigadores están realizando otros experimentos controlados y las pruebas aportadas por dichos estudios han llevado el campo del desarrollo infantil más allá de Freud. Freud fue tal vez el teórico más valiente que hemos tenido en la psicología. Creía fervientemente que los principales determinantes del crecimiento normal del niño y del desarrollo patológico podrían estar relacionados con ciertas experiencias ocurridas en los primeros años de vida, pero ignoraba los cambios en la maduración que tienen lugar en el sistema nervioso central del niño que permiten la aparición de nuevas habilidades mentales o intelectuales
y esas a su vez permiten que el niño se relacione con sus padres y con el mundo exterior. Este para mí fue el error que cometió con el resto de sus teorías. Tratar de demostrar que la energía sexual, el conflicto sexual y la ansiedad sexual eran la causa primaria, central y clave tanto del desarrollo normal como del patológico. El Dr. Kagan y sus colegas de la Universidad de Harvard creen que las primeras experiencias son importantes en el desarrollo del individuo, pero también creen que la composición genética del niño puede contribuir al desarrollo de los rasgos de su personalidad. Aquí, los investigadores utilizan métodos de observación junto con otras técnicas experimentales para reunir información sobre la predisposición de un niño ante ciertas emociones, tales como la valentía, la timidez y, en este caso, la ansiedad. Estas pruebas han sido diseñadas para satisfacer los criterios del método experimental. Cuentan con grupos de control, pueden ser repetidos y proporcionan datos con los cuales los investigadores pueden predecir la conducta. Los avances en el campo de la psicología y la biología ayudan a contestar algunas de las preguntas planteadas por Freud hace casi 100 años. En Inglaterra, el Dr. Francis Crick, galardonado con el Premio Nobel y uno de los científicos que descubrió la estructura del ADN, ha dirigido su atención al estudio del cerebro, incluyendo la memoria y los sueños. ¿Cómo valora a Freud? Freud fue un caso muy extraño porque empezó interesándose por la fisiología del cerebro y quería relacionar dicha fisiología con la psicología. Escribió un ensayo sobre eso, aunque las ideas que tenía sobre la fisiología eran erróneas. Cuando estudia sus ideas no parecen muy plausibles, por lo menos para mí. Parecen estar basadas en una anticuada idea de la mente, por lo que la gente que se interesa por el procesamiento de la información, como yo, lo consideran algo ingenuo y muy determinado culturalmente, lo cual por supuesto explica por qué tenían tanto encanto. No obstante, tenía mucha perspicacia, consiguió que la gente fuera consciente de su comportamiento y que supieran que los motivos de su conducta no eran los que ellos creían. Dejó claro que la gente está más influenciada por motivos sexuales que lo que ellos, en el siglo XIX, estaban dispuestos a admitir. Tal vez sea diferente en la actualidad, como muchas cosas de ese tipo, pero si se formula la pregunta en términos estrictamente científicos, yo no diría que tenga demasiada vigencia. Freud creía que los sueños eran la realización de un deseo. Creyó que esa era su gran idea. Pero cuando se leen sus razones y se ve cómo tuvo que forzar las cosas para que se adaptaran a su teoría, resulta muy difícil de aceptar. No estoy seguro de que todos los freudianos acepten ahora esta idea clave. Estoy de acuerdo con algunos de los más eminentes científicos de las ciencias naturales, biólogos y filósofos de las ciencias, que sostienen que el psicoanálisis no es una ciencia y que no tiene nada que ver con la ciencia, que es una ideología. Por supuesto, es significativo no porque sea una ciencia ni por su impacto en la ciencia, que yo creo que es nulo, sino como un fenómeno cultural, histórico. Es evidente que el psicoanálisis y Freud, y aquí deberíamos compararlo con alguien como Marx o algunas figuras religiosas, tuvieron un gran impacto sobre cómo vivimos en la actualidad. Realmente se trata de una cuestión de nombres, y creo que no deberíamos pararnos más en ello. ¿Es una ciencia o no? La cuestión es, las afirmaciones hechas por los psicoanalistas, tanto las globales, tales como el desarrollo del niño a través de varias etapas, como las más reducidas, principalmente las interpretaciones que hace un analista durante varias horas, ¿son de alguna forma fiables o solo son afirmaciones ad hoc que se podrían leer en una novela y estar de acuerdo porque están bien formuladas o en desacuerdo porque no están bien formuladas? En 1936 Freud celebró sus bodas de oro con su esposa Marta. Ambos estaban rodeados de amigos y una familia que ahora incluía a muchos nietos. Esta fue una de las últimas fiestas que Freud celebraría cerca de su casa en Viena. En 1938, cuando los nazis invadieron Austria, huyó a Inglaterra. En Londres, Freud era un personaje famoso. Fue honrado por la Royal Society.
le pidieron que firmara en el libro de honor oficial en el que su nombre aparecía junto a las firmas de Isaac Newton y Charles Darwin. Fue propuesto varias veces al premio Nobel, pero nunca fue elegido. El galardón que Freud más agradeció fue el premio Goethe, que le fue concedido no por su contribución científica, sino por sus escritos literarios. Freud se había convertido en el psicólogo más famoso del mundo, pero nunca fue aceptado plenamente por la comunidad científica. Estas imágenes se encuentran entre las últimas que se tomaron de Freud. Había vivido una larga vida. En esta ocasión cumplía 83 años. Su estado era muy delicado y estaba agotado tras una batalla de 16 años contra el cáncer. Murió en su casa el 23 de septiembre de 1939. En una de las pocas grabaciones de su voz, Freud resume el trabajo de su vida. Empecé como neurólogo tratando de aliviar a mis pacientes neuróticos. He descubierto nuevos e importantes datos sobre el inconsciente, el papel de los impulsos instintivos, etc. De estos descubrimientos nació una nueva ciencia, el psicoanálisis, una parte de la psicología y un nuevo método en el tratamiento de la neurosis. Tuve que pagar un alto precio por esa buena suerte. La gente no creía en mis datos y consideraban ofensivas mis teorías. La resistencia era fuerte e implacable. Al final, tuve éxito. Pero la lucha aún no ha terminado. Sigmund Freud.